Tecnología podemos de manera virtual contactar y hacer contacto y estar pues frente a frente con un, bueno, voy a decir lo que dice Planeta de Libros sobre el autor de este libro, México, la historia interminable, es el licenciado Roberto Madrazo Pintado. Dice así: es un político que se ha destacado por estar siempre en el ojo del huracán, dirigente nacional del PRI, candidato a la presidencia de México, diputado federal en 2 ocasiones, senador, gobernador de Tabasco, delegado político en Magdalena Contreras, dirigente nacional de diversas organizaciones juveniles, pero a la vez ha sido hombre de acción y reflexiones. Y muestra de ello son las obras que acompañan su trayectoria, porque este es su 5º libro, por lo que yo reviso aquí de Editorial Planeta, donde empieza El Pavimento de 1987, Bases para un gobierno firme y con rumbo de 2005, La Traición de 2007 y El Despojo, también de Planeta, en el 2009. Como político ilustrado, no le son ajenos los desafíos del mundo global y para abordarlos ha enlazado su conocimiento del territorio nacional con el mapa de los anhelos de su gente. Roberto Madrazo ha dedicado tiempo a escribir y ahora, con el paso de los años, suma a su biografía política las virtudes del juicio de fondo. Don Roberto Madrazo, muchísimas gracias por tomar esta videollamada. Le mandamos un abrazo a la distancia. Y le reitero, muy agradecido poder platicar con ustedes y reencontrarnos a la distancia en este momento. Gracias. Al contrario, Juan, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder platicar esta mañana. Sí, oiga, bueno, pues este nuevo libro, que es el 5º libro en su trayectoria, y este libro, por lo que leo, por lo que escucho y por lo que entiendo, pues es un libro distinto a los demás. Digo, todos los libros son diferentes, pero este en particular, tiene a un Roberto Madrazo más maduro, un Roberto Madrazo. Escuchaba en una de las entrevistas la que le hizo Ciro Gómez Leiva, que decía, no, yo esperaba un libro de un político tedioso, aburrido, pero trae citas interesantes, profundiza muchísimo y está muy ligero, es un buen libro. Y le comentaba yo fuera del aire que están agotados, que está agotado el libro aquí en Villahermosa, no lo encontramos ya. Sí, Juan, fíjate que ha tenido una buena acogida el libro. Sí. Me ha estado comentando la editorial Planeta, que como tú señalas es la editorial que publicó el libro, que van ya pensando en hacer la 2ª edición, porque el libro ha estado bastante vendido. Y bueno, esto es para mí muy estimulante, porque la idea es que se discuta el contenido del libro, que se pueda hacer un debate en torno a las propuestas, a las ideas que tiene el libro. Y para quien produce un libro, pues siempre es muy estimulante saber que el libro se está leyendo. Sí, no, cómo no. Digo, además de que entiendo que hay una versión digital, licenciado, que también, pues efectivamente. Y sabes que siguiendo con este impulso de la tecnología, hicimos la página del libro, que se llama mexicolahistoriainterminable.com, todo en minúsculas, y con ella entras a las diferentes plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, y ahí en la página tú puedes ver las entrevistas que se van realizando, puedes ver debate que se ha ido generando en las redes, la conversación, cómo está girando, y también se refleja en la página. Entonces es una página muy activa, una página en donde la gente puede participar. Estamos pensando hacer una mesa de debate un poco más adelante, con posiciones diferentes, para que sirva a la discusión, al análisis de lo que el libro está planteando. Es decir, como un programa interactivo de redes sociales. Efectivamente, esa es la idea, Juan, efectivamente. Oiga, pues bueno, muy buena idea. Digo, adaptándose a la nueva realidad. Que por cierto, aprovecha usted bien el tiempo de la pandemia para escribir, y de manera muy oportuna sale este libro previo a las elecciones. Pero me decía que lo empezó tarde, que lo empezó en septiembre. Efectivamente, yo empecé a escribir el borrador en el mes de agosto del año pasado, y ya para el mes de septiembre la intención era darle más forma, porque al inicio me pasó una cosa muy curiosa, Juan. Sí. Empecé casi a hacer una relatoría histórica
y bueno, acabó un momento en que yo decía, no es el tema, yo no soy historiador, hay historiadores excelentes en México, sí, con obras muy importantes, muy buenas, y empecé a darle el giro hacia la experiencia de un actor político que por más de 40 años estuvo participando, sí, en estos lares, y ya le di una forma diferente. O sea, pero lleva de las dos, ¿no? Porque lleva citas muy interesantes, como de quién, licenciado. Lleva citas muy, muy importantes. Hay una que a mí me encanta cuando estoy hablando de lo que va pasando en el mundo de la política, cómo cada 6 años el país se reinventa y el que llega destruye todo lo que el antecesor, sí, había hecho y empieza a construir, y a los 6 años otra vez los nuevos actores políticos destruyen y vuelven a construir, y así nos vamos en esta historia interminable. Sí. Hay una cita de Paul Auster que es el país de las cosas destruidas, el país de las últimas cosas se llama el libro. Sí. Y este autor, Paul Auster, va señalando de manera muy puntual cómo a través del tiempo se destruye la democracia institucional, cómo vas dándole golpes y golpes a las instituciones que durante tanto tiempo se van creando, como el Instituto Nacional Electoral, que hoy vemos que está sujeto a tantos cuestionamientos, sí, por las elecciones del próximo mes de junio, y cómo estas instituciones que costaron tanto tiempo en levantarse, en generar confianza, en que sean aceptadas por la sociedad, vamos viendo cómo es fácil golpearlas, fácil intentar destruirlas, pero que el daño para un país como el nuestro sería realmente grave. No, bueno, las consecuencias de esta destrucción, por muy buena intención que hubiera de destruirlo todo para erigir un nuevo proyecto de nación, pues esto, si todo saliera bien, que no es el caso, pues nos llevaría años y años, varias generaciones. O sea, los que estamos hablando aquí y los que nos están escuchando no lo verían siquiera, licenciado. Efectivamente, lo que tú señalas es muy importante porque, en efecto, nos llevaría muchos años. Si para construir lo que tenemos tardamos 30 años, imagínate volver a reconstruir instituciones como estas que hablamos del INE, que nos llevara otros 30 años en volver a levantar todo. Bueno, habría gente que ya no lo vería, o jóvenes que hubieran perdido la oportunidad de verlas. Sí, me decía que usted empezó con sus primeros a escribir los borradores en agosto del año pasado. La idea era, sí, efectivamente, sacar este libro antes de las elecciones, ¿verdad? Antes de las elecciones de junio, de 6 de junio. Efectivamente. ¿Sabes? Mi intención, en lo personal no busco nada, en lo personal no tengo un proyecto político personal al publicar este libro, sino lo que estoy tratando es de generar ideas que puedan contribuir a la discusión, al debate, al análisis de qué es lo que le está pasando a México, de dónde hemos venido durante los últimos 50 años, en dónde está parado el país y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y voy analizando desde el gobierno de Luis Echeverría hasta la última cadena de esta historia interminable, sí, que va contando el libro, que es el gobierno de la Cuarta Transformación. Voy un poco analizando cuáles son los aciertos y desaciertos que han tenido las administraciones, cómo llegamos a este momento que hoy vivimos, que yo le llamo que México está en una trampa, sí, y cómo podemos salir de esta trampa. Sí, y cómo, porque la primera pregunta que se hace es cómo liberarnos de esta cultura política, de esta trampa, de estar atrapados. Buena parte de la población quiera sacar al PRI de los pinos, y efectivamente eso pasó. Sin embargo, la esperanza por hacer un cambio de paradigma, por hacer un cambio de régimen, no se consolidó, aún teniendo ya el presidente Fox
la enorme ventaja de haber ganado con la legitimidad electoral para poder hacer a profundidad esos cambios en beneficio del país. Y vemos que él no pudo, se detuvo, porque nunca logró construir una buena propuesta. Yo he considerado, en el libro lo van a narrar, que el presidente, que debía haber sido el arquitecto de esta consolidación, se hundió en un mar de ocurrencias y de frivolidades, que le faltaron planos, que le faltó visión, que no pudo hacer lo que era necesario, la transición democrática en el país. Y hoy estamos viendo, ya muchos años después, 2 décadas después, estamos viendo prácticamente lo mismo. El experimento se está recreando. Gana el presidente López Obrador con una buena legitimidad, pero no estamos arrancando a una transición democrática o a un cambio de régimen, tal como le pasó al presidente Fox. El país está a la deriva. Nos estamos acercando ahora a aquella dictadura perfecta de la que Mario Vargas Llosa nos habló hace ya muchos años, y que es el regreso de México al país de un solo hombre, a la voluntad de un solo hombre, que es el presidente, que es el que dice cuál es el camino y no admite discusión alguna. Claro, sí. De hecho, una de las preguntas que plantea la editorial Planeta, que saca a la luz su libro México, la historia interminable, el licenciado Roberto Madrazo, dice: ¿a dónde llevará al país y a millones de mexicanos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿A dónde, licenciado? Así es. Mira, hay un momento en que vemos que esta destrucción que está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación de todo lo que es la democracia institucional, y que tardamos, como mencionábamos hace un momento, más de 30 años en construir instituciones que le sirvieran al país como contrapeso, precisamente a la voluntad de un solo hombre, que es el presidente. Y estos frenos y contrapesos, que son los órganos autónomos que se han venido construyendo, como el Instituto Nacional Electoral en términos de las elecciones, como el Instituto de Acceso a la Información, el INAI, para que sepamos qué ha hecho y qué no ha hecho un gobierno y cómo lo podemos evaluar, o el INEGI, todos estos organismos, o la Comisión Reguladora de Energía, en el caso de la ley de la industria eléctrica. Todo esto son contrapesos para evitar esta destrucción que puede darse cuando el gobernante se ve cegado y se ve obsesionado para imponer su única verdad, que es el caso que nos está pasando. Estamos viendo ya sesgos que a mí no me gustan, que son sesgos autoritarios, que se asemejan mucho a la dictadura perfecta. Yo lo identifico mucho con lo que vivimos en aquellas épocas con Luis Echeverría, entre 1970 y 1976, en donde Daniel Cosío Villegas, en su libro El estilo personal de gobernar, que publica en 1974, él decía una frase que es impactante, Juan. Él decía: el presidente está decidido a ser diferente que el anterior, incluso si es necesario oponiéndose a él. Está decidido a hacer un cambio profundo. Esas mismas palabras de Daniel Cosío, refiriéndose a Luis Echeverría, lo puedes aplicar hoy al presidente López Obrador. Es la misma frase que puede encajar. Por eso yo le llamo la historia interminable, porque no terminamos de construir una parte de la historia cuando ya estamos repitiendo la misma historia, los mismos errores, los mismos fracasos. Claro. Ahora, ¿no es esta situación, este momento, aún todavía peor que la que ocurrió con Fox, al que se le acusa de haberle dado el tiro de gracia al PRI, ¿no? Aquí es el cambio de régimen que pretende López Obrador, pues es destruirlo todo, para construirlo todo e imponer una ideología, pero a la vez dividiendo por clases a los mexicanos en vez de convocar a la unidad. Y otra de las preguntas es: ¿sobrevivirá México a este ritmo de destrucción?
digo, por la cantidad de pobres que se están generando, estas becas, estos subsidios personalizados, electoreros que se dan y que pues nos van a convertir en va a llegar un momento que no va a haber dinero. ¿De dónde sacar dinero para estos programas, por ejemplo? Es correcto, mira, tú apuntas en tu reflexión cosas muy importantes. Efectivamente, lo que estamos viendo es el intento de regresar a un pasado que ya no existe. Las políticas públicas están orientadas a regresar hacia el pasado, no a construir un futuro. Y esto es muy preocupante para el país, porque no son correctas estas políticas, no nos están permitiendo aprovechar un momento importante que el mundo vive. El mundo se rige hoy por la competencia, por los conocimientos, por la revolución científica, por las tecnologías digitales. Y cuando tú ves que el gobierno de México plantea construir el futuro regresando al pasado, es un absurdo. No hay manera de construir un buen futuro caminando hacia atrás y dejando de aprovechar este círculo virtuoso que el mundo entero está construyendo. Nos estamos quedando fuera del mundo. Uh-huh. Y los programas sociales a los que tú te refieres son digno ejemplo de un Estado benefactor, en donde el único protector de estos beneficios es el presidente de la República. Y él es el que dice a quién se le dan, cómo se le dan, con una enorme opacidad. No hay evaluación, no hay seguimiento, no se sabe dónde están los recursos. Señalo tan solo el recurso que Segalmex maneja. Hay 3,000 millones, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, que no se han podido comprobar. Y la Auditoría Superior de la Federación señala, por ejemplo, en el caso de los microcréditos que se le dieron a las micro y pequeñas empresas, peluquerías, comercios, clapalerías, todos estos pequeños negocios, pero que sostienen a millones de familias en México, se le dieron más de 2,000 millones de pesos que no se sabe dónde están, porque solo bajaron el 22% de los microcréditos. Hay una gran cantidad de dinero que no sabe dónde está. Y la Auditoría Superior de la Federación señala que hay 43,000 millones de daño al patrimonio de México en todo esto que ha venido señalando como gastos no aclarados, no transparentes, gastos opacos, que no se sabe dónde están los recursos. Sí, de alguna forma, usted señala que López Obrador no es que haya renunciado a gobernar, pero ha dejado el bastón de mando, lo ha cambiado por el micrófono de las mañaneras, licenciado. Efectivamente, la reflexión que yo hago en el libro es esa. El presidente es un presidente que manda, pero que no controla el timón de mando, porque hace tiempo no tiene las manos en el timón de mando. Él va delegando funciones, creyendo que se van a cumplir. Cada mañanera nosotros vemos que el presidente nos presenta una realidad diferente, y él piensa que con el solo hecho de anunciar en la mañanera su verdad, esa verdad se va a convertir en una realidad. Y eso no pasa así. Él nos dice cosas que no existen. Nos dice todas las mañanas cosas que solo están presentes en el discurso, que no son una realidad. Y él piensa que con el solo hecho de anunciarlas se van a convertir en hechos reales, cuando él nos señala que ya hay una salud universal y gratuita. Pues vemos que no. Todavía es común encontrar a los padres de niños con cáncer que andan por todo el país recorriendo ciudad en ciudad buscando dinero para comprar medicamentos para los niños con cáncer que no hay. O como los adultos mayores que estaban protegidos por el Seguro Popular, que ahora tienen supuestamente derecho a sus medicamentos en el INSABI, encuentran que no hay medicamentos, que no existen los medicamentos que necesitan porque desaparecieron el Seguro Popular y no sustituyen con algo bien construido que les dé a los mexicanos la posibilidad de contar con medicamentos, con asistencia médica, o cuando se nos dice de la pandemia que ya está controlada,
desde abril de 1920, el gobierno y el presidente nos han dicho que está controlada. Y seguimos viendo todos los días que aumentan los muertos, que aumentan los contagios, que no se puede abrir los negocios. Todo esto está en ese discurso que no corresponde con la realidad que viven millones de familias en el país. Usted que conoce el licenciado Roberto Madrazo desde hace tanto tiempo a López Obrador, que lo ha confrontado en la arena política desde hace tantos años en diversos espacios, aquí por la gubernatura, luego por la presidencia, ¿qué pasará por la mente de López Obrador que llegando con tanta legitimidad, quizá por el hartazgo que había de un sistema, de un régimen que culminó con Enrique Peña Nieto, ¿por qué desperdiciar esta gran oportunidad y no aprovecharla para ser verdaderamente pues uno de los mejores, si no el mejor presidente de México, el más legítimo por el voto de los mexicanos, como ocurrió en el 2018? En efecto, incluso el presidente López Obrador ha dicho en varias ocasiones que él quiere pasar a la historia como el mejor presidente de México. Y eso es lo que nos gustaría ver que suceda, que el mejor presidente sea un tabasqueño. Pero lamentablemente no está pasando así porque no hay carta de navegación en los programas de la Cuarta Transformación, no hay una ruta trazada con claridad, no hay metas viables que se puedan construir y no hay resultado y no hay una buena evaluación de acuerdo a los expertos y al INEGI sobre lo que se ha hecho. Tiene la legitimidad electoral, nadie le discute que ganó la elección, pero no está teniendo la legitimidad en los resultados ni está teniendo la legitimidad en el ejercicio del gobierno. Cuando el presidente se opone al uso de energías limpias, se está oponiendo a que los mexicanos tengan una salud de calidad que los proteja porque se usan energías limpias, que ya no se va a utilizar el combustóleo, sino que se va a utilizar la energía solar, la energía eólica y otro tipo de energías. Cuando vemos de que se empeñan en volver a energías sucias, estamos viendo que dañan, sin lugar a dudas, los proyectos de futuro del país. Cuando México firma el Acuerdo de París hace algunos años, México se comprometió a usar energías limpias, pero no lo estamos viendo que lo hagan. Este es un solo ejemplo de lo mucho que se puede señalar. Sí, bueno, hace ya muchos años, cuando se dio la elección aquí en el estado de Tabasco, inició aquel éxodo, ¿no? Ese famoso éxodo por la democracia, se tomaron pozos, se cerraron carreteras. En aquel tiempo, en su gobierno, se hablaba de que esto ahuyentaba las inversiones, le hacía daño a Tabasco. Sin embargo, hubo un empecinamiento, hubo terquedad, incluso vino el tema de la resistencia civil, que pues no se resolvió, ni se ha querido resolver, ni aún estando en la presidencia López Obrador. Sin embargo, en estas contradicciones inexplicables, se intentó imponer esta ley garrote, ¿verdad? Ahora sí, a quienes por alguna inconformidad tomaron un pozo, cerraron una carretera, y el Congreso de Tabasco lamentablemente se prestó para ello, el licenciado Roberto Madrazo. Efectivamente, mira, lo que pasa es que el presidente López Obrador sigue siendo ese agitador social que conocemos y él es el que está en la presidencia. No tenemos un presidente con una visión de futuro, un presidente estadista. Tenemos un presidente que es un agitador social que llegó a la presidencia por el cansancio de ver tantas veces la corrupción que se repetía y que nadie hacía nada, y por ver anhelos frustrados que la población no pudo sacar adelante. Pero bueno, el hecho es que él gana una elección, pero no se puede gobernar desde odios, rencores, improvisaciones, excesos ideológicos, en la voluntad de una sola persona, sin escuchar a los demás, imponiendo una verdad. Me parece que esos son los errores que está cometiendo el presidente de la República, porque para conducir este país a un buen puerto necesita apertura, necesita respeto a una democracia verdadera, sin presionar al Instituto Nacional Electoral
como lo estamos viendo hoy con el caso de Guerrero, sin que polarice y confronte a la sociedad unos con otros, como los vemos en todas las mañaneras. Se necesita un presidente más abierto, más plural, más tolerante, más democrático, que pueda escuchar a una sociedad que es más crítica, más participativa, más preparada, con más conocimientos, y que no porque critique quiere decir que está en contra del presidente. La democracia debe de aceptar la crítica, y eso es parte de lo que enriquece la vida democrática de un país. Sí, ahora, licenciado, si alguien, digo, históricamente, López Obrador, cuando ha perdido una elección, acusa fraude y lo lleva hasta las últimas consecuencias. Y cuando él gana, pues entonces la democracia es justa, es perfecta. No hay ese riesgo para las próximas elecciones del 6 de junio, en el que él está, pues, con todo metido hasta el copete para tratar de tener la mayoría en el Congreso y poder hacer en la segunda parte de su administración, pues prácticamente lo que se le ocurra, sin que los diputados le cambien un punto ni una coma a sus designios. Sí, así lo veo. Creo que ellos van a presionar muchísimo al árbitro electoral para que el árbitro electoral pierda legitimidad, pierda la confianza ciudadana. Y cuando anuncien los resultados, si no le favorecen a Morena, desde luego van a señalar que hay un fraude de carácter electoral, porque para ellos la democracia es cuando ganan. Si no ganan, no existe la democracia. En la mente de la Cuarta Transformación existe solamente la democracia cuando les conviene reconocer sus triunfos. Y esa no es la democracia. La democracia es competir, y se gana o se pierde, y hay que seguir compitiendo. Este es un hecho que sí puede presentarse en las elecciones del próximo 6 de junio. Bueno, de hecho, el Tribunal Federal Electoral, que es la última instancia, está presidida por alguien que de alguna forma pues está secuestrado por el gobierno de López Obrador, porque le han encontrado pues cuentas ahí misteriosas y todo eso a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha sido un arma para poder manipular a este tipo de organismos también, no solamente desaparecerlos, sino también controlarlos de esta forma. A mí se me hace que pues, lo de Salgado Macedonio finalmente le va a ser restituida su candidatura, y va a ser un golpe muy fuerte no solamente para el INE, sino para la democracia, independientemente de quién esté, si Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama o quien sea, porque hay que recordar que también hay cuatro consejeros electorales que puso Morena en ese órgano colegiado. Así lo veo. Coincido contigo, Juan, porque el presidente del Tribunal Electoral está agarrado. Lo tienen agarrado a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Le encontraron el uso indebido de recursos y lo tienen agarrado. Él va a hacer lo que se le indique. Ha perdido autonomía y ellos lo saben, y tienen varios magistrados en el tribunal que han venido colocando, como están colocando en todas las organizaciones autónomas, cuando no les gustan. Así lo están empezando a generar en el INEGI, cuando la exsecretaria de Economía hace unos meses renuncia y la meten para ir entrando al INEGI y poder en la próxima reunión de la Junta de Gobierno del INEGI sustituir al actual directivo del INEGI, que es por la propia exsecretaria. Pero así lo han venido haciendo en 2 años y medio. No es algo oculto, eso es lo impresionante. Lo hacen a la luz del día, pero los ciudadanos no han alzado la voz, y es el momento de señalar que los órganos autónomos, que son los que le pueden poner freno al poder absoluto de un presidente, están siendo bombardeados todos los días para destruirlos en los diferentes campos. Y así como hoy hablamos del INE, del Tribunal Electoral para el caso de elecciones, pues lo mismo podemos hablar con la transparencia, lo mismo podemos hablar con las energías. Este es un hecho que se está dando en el país y que destruye de manera muy radical la democracia institucional que necesita tener el país. Una democracia que no tiene instituciones sobre las cuales montarse para convertirse en una realidad es una democracia prácticamente inexistente. Pues estamos por decidir el 6 de junio, entonces prácticamente entre
la democracia y la dictadura. Desde luego, desde luego. Nosotros durante muchos años nos fuimos alejando de aquella figura que mencionábamos en el principio de la plática de la dictadura perfecta que se señala en el libro. Sí, y de la ley de Herodes, ¿no? Y de la ley de Herodes. Ahora tenemos una dictadura, pero es una dictadura desnuda, porque no tiene esta vida de las instituciones, las están destruyendo, pero sin duda es una dictadura a la que nos estamos encaminando si no ejercemos nuestro derecho a votar con B chica por quienes sean los mejores candidatos y a votar con B grande de los órganos de gobierno a quienes no están cumpliendo con la responsabilidad de sus compromisos de carácter constitucional. Bueno, se empezó con el tema del aeropuerto, digo, para hablar de esta destrucción, el aeropuerto que se estaba construyendo, y bueno, se apostó a este tema de la refinería y del Tren Maya, licenciado. Imagínate, el Tren Maya tiene hoy un sobregasto de más del 16%. Estamos hablando de más de 162,000 millones de pesos que se le están dando al Tren Maya. Esto como si no hubiera necesidades de vivienda, de salud, de educación, de empleo. O estamos viendo la destrucción de un aeropuerto que iba a ser funcional, pues que lo están desbaratando completamente para construir el de Santa Lucía, cargado a los militares, pero va a ser un aeropuerto que no tiene futuro, es un aeropuerto que no tiene interconexiones adecuadas para ir de un aeropuerto a otro. La propia IATA ha dicho a nivel internacional que no es un aeropuerto seguro para generar vuelos de carácter internacional, y esto genera una enorme decepción de los inversionistas, o lo que sucedió en Sonora con la planta cervecera Constellation Brand, que a mano alzada en una supuesta consulta popular le echaron para abajo, y bueno, pues no genera confianza para los inversionistas que están observando que no se respete el Estado de Derecho. Y cuando nosotros vemos esa destrucción, debemos estar conscientes que estamos pagando miles de millones de dólares para quienes tenían el derecho de hacer uso de estos contratos y ponerlos en marcha. Es el caso de la ley de la industria eléctrica, donde ya había contratos asignados a empresas mexicanas y extranjeras para trabajar la generación y la distribución de la energía eléctrica a costos más baratos, y que ahora la reforma que hicieron de la ley echa para atrás estos contratos, deja en el aire el derecho jurídico de quienes habían ganado estos contratos, porque una ley no puede ser retroactiva, le da para atrás a estos contratos, violando la Constitución. Se tendrán que ir a la Corte y después se tendrán que ir a controversias internacionales, porque tenemos acuerdos comerciales firmados con Estados Unidos y otros países, y que le dará a México un dolor de cabeza enorme. Nos van a costar muchos millones de dólares todos estos hechos que están violentando la ley, que están rompiendo el Estado de Derecho, que están quitando confianza, la destruyen, y no vienen inversiones que generen empleo, que es lo que necesitamos en México, empleo. Hay más de 12 millones de nuevos desempleados en el país que no encuentran dónde trabajar, y no estamos generando condiciones de confianza para dar inversión que genere empleo. Bueno, hablando de prioridades, pues yo hablaría de vacunas también, licenciado Roberto Madrazo, ¿no? Y es terrible, apenas hemos vacunado un poquito más del 7% de la población, que somos 129 millones de mexicanos. Vamos muy lento, al paso que van, pasarán años para que antes que un joven de 25 años sea vacunado. Sí, y bueno, y de hecho la pandemia nos agarró cuando se estaba desmantelando el sistema de salud, con muchas deficiencias probablemente, pero que se estaba desmantelando y que estaba desarticulado completamente con esta integración del INSABI, que ahora mismo no termina de funcionar y que ya está sumergido por denuncias de corrupción. Esto, además del tema que comentaba usted, pues la lluvia de amparos que se nos pudieran venir y que de alguna forma nosotros, los ciudadanos, tendremos que pagar, pero que además el presidente dice que aquel abogado que se atreva a defender a alguna empresa extranjera
o con intereses en estos contratos, es un traidor a la patria. Sí, un abogado que ejerce la libertad de su profesión y defiende a una empresa el legítimo derecho a lo que tiene, es catalogado como un traidor a la patria, y eso es verdaderamente absurdo, pero además muy preocupante, porque quiere decir que cualquier persona que se cruza en lo que el presidente considera que es lo correcto es descalificado, y incluso en el ejercicio de la libertad de su profesión. Y eso en nuestro país es muy grave. El INSABI efectivamente nació sin reglas de operación, sin manuales, sin presupuesto, sustituyendo al Seguro Popular, que atendía a 50 millones de mexicanos que dejaron en el aire, mal atendidos, y que no es correcto. O el sistema de vacunación que antes atendía y fue reconocido mundialmente, hoy no está aplicando vacunas contra el tétano, vacunas contra la polio, vacunas contra tantas cosas que la población debe ser protegida, y que es un manejo criminal de lo que se ha hecho con la pandemia. Sí. Porque están dejando a millones de mexicanos en el riesgo de contraer otras enfermedades, porque no existe un programa nacional de vacunación como existía en tiempos anteriores. Híjole, qué complicado. Y además, digo, yo no sé, cuando la corrupción, cuando los señalamientos de corrupción se acercan a las personas más allegadas al presidente, son conspiraciones. Son complots, pero cuando se trata de un adversario político, entonces, desde el púlpito de la mañanera de Palacio Nacional, pues ahí la Santa Inquisición prácticamente te juzga y te quema en leña verde. Sí, porque el presidente gobierna desde la mañanera. Ahí es donde se ejerce el gobierno, en la mañanera. Y este fenómeno de la corrupción está mal planteado. El presidente y la Cuarta Transformación piensan que el fenómeno de la corrupción es un asunto individual. Si una persona tiene valores, no va a ser corrupta. Si una persona no tiene valores, va a ser corrupta. Y no se dan cuenta que el fenómeno de la corrupción en nuestro país está ligado a una debilidad institucional. En la medida que una institución, sea cual sea, una secretaría, un instituto, el que sea, un órgano privado que tenga debilidades, está sujeto a fenómenos de corrupción, porque la corrupción se ejerce en grupos, se ejerce con mafias, se ejerce con redes, se tejen complicidades, y son los que van ejerciendo y cometiendo actos ilícitos, se unen para cometer actos ilícitos. No depende de una voluntad individual, son verdaderas mafias, pandillas que están unidas en torno al ejercicio corrupto de acciones que dañan el patrimonio de muchas instituciones. Y pareciera ser que no lo contemplan así en la Cuarta Transformación. Yo te diría que de los 50 compromisos que hicieron para combatir la corrupción, basados en la austeridad, pues han dejado muchísimos en el aire. No ha avanzado bien el combate a la corrupción, tan es así que hay datos específicos de corrupción en los programas de gobierno. Las becas que le dan a los jóvenes en el programa Sembrando Futuro, en varios estados como Nuevo León y Coahuila, han sido identificados que los recursos no están llegando a los destinatarios, y está comprobado por la Auditoría Superior de la Federación. No es algo que yo afirme, está comprobado por la auditoría, es un hecho real que está señalado. O las becas que dio la Secretaría del Trabajo, hay datos de la propia auditoría que señalan que se encontraron 69 muertos que siguieron recibiendo dinero en estos 2 años y medio, y que se acerca a más de 500,000 pesos que han estado recibiendo estos 69 muertos a través de las becas de la Secretaría del Trabajo. Estos son hechos reales que están señalados por las autoridades. Llegamos a estas alturas y no se ve un auténtico liderazgo, una oposición verdadera o fuerte o sólida que confronte pues esta apabullante fortaleza o ¿verdad? Este empoderamiento de
del presidente de la República. ¿Cómo hacer? El liderazgo del presidente no está orientado a formar más liderazgo, Juan. El liderazgo que tiene el presidente López Obrador está orientado a tener seguidores, no a tener líderes. Y por eso no le conviene a él tener líderes que puedan ejercer con autonomía, con libertad y que puedan opinar. Por eso a él no le conviene una clase media creciente, que opina, que participa. Él lo que quiere es un Estado protector en donde el presidente reparte el dinero para que reciban el dinero quienes lo necesitan. Sí, bueno, sí, definitivamente. Ahora, el caso de Tabasco, que se esperaba que con un presidente paisano pues le iba a ir muy bien, pues ya vamos por el tercer año y pues estamos viendo la refinería, pero pareciera un barril sin fondo. Que no nos va a beneficiar, pues, no sé, digo, usted tendrá mayor información sobre ese tema, no sé, el sentir y el sentir económico, ahora lo vimos con las inundaciones recientes, ¿no? Que incluso se desvió el agua hacia la zona más pobre del estado, a la zona más baja, que es Nacajuca. Sí, voy a aprovechar esta reflexión tan importante que haces para hacer un recordatorio a quienes nos escuchan y nos ven. Nos estamos inundando porque nuevamente por los apagones que hubo en febrero, mediados de febrero, nuevamente la Comisión Federal de Electricidad volvió a hacer uso de las hidroeléctricas para generar electricidad. Y como ellos no aceptan o no simpatizan con un proyecto de energías limpias que está mostrado en el mundo entero, que cuando tú tienes un sistema eléctrico diversificado, que puedes tener energía solar, energía eólica, ciclo combinado, hidroeléctricas, generando electricidad, tu energía no solo va a ser más barata, sino que puedes estar más balanceado y que puedes tener mejor producción de energía. Cuando vieron los apagones, echaron a andar las hidroeléctricas y nos abrieron las compuertas de las presas y nos llenaron de agua. Por eso las colonias fueron al agua, terriblemente inundadas. Los municipios se vieron afectados. Zonas que nunca se iban al agua se vieron afectadas porque la Comisión Federal de Electricidad abrió las compuertas y nos inundó. Una vez más, Tabasco sufrió las consecuencias de una mala política. Se había avanzado en el plan hídrico de Tabasco que durante varios años se vino construyendo. Y ese plan hídrico de Tabasco no fue aplicado, no fue respetado. El gobierno de la Cuarta Transformación, la Comisión Nacional del Agua, no lo quiere entender y no lo quiere usar. Yo vi dos voces que criticaron el hecho. La del gobernador del estado, Adán Augusto, que intervino, y Adán Augusto López Hernández criticó lo que la Comisión Federal del Agua había hecho junto con la CFE de Manuel Bartlett, y a José Luis Loeje, que había hecho José Luis Loeje una crítica con la experiencia que él era de la Comisión Nacional del Agua en gobiernos anteriores. Pero eso, mientras nosotros no tengamos un sistema energético autónomo, funcional, con participación del sector privado, vamos a seguir dependiendo del monopolio de la CFE y de Pemex. Ahora, con la refinería, a mí me da gusto que se generen empleos. Hemos visto que genera un buen impacto para el desarrollo del empleo en Tabasco, pero el costo que está teniendo la construcción de la refinería está elevadísimo, más allá de lo que habían dicho. Por eso los $8,000 millones iniciales no fueron atractivos para las empresas privadas porque sabían que no iba a ser suficiente, que esa refinería va a costar muchísimo más. Es un dinero que no vamos a tener como el de los programas sociales. Ya se acabó el gobierno de la Cuarta Transformación, el fondo de la contingencia, Juan. Ahí había 300,000 millones de pesos que durante 30 años se habían ahorrado por diferentes gobiernos del PRI y del PAN en diferentes momentos para tener dinero para contingencias, para emergencias. Y en 2 años
Se agotaron los recursos de 300,000 millones. Eso es impresionante. ¿Qué es lo que está planteando Arturo Herrera, si lo estamos viendo hoy en día? El secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda, que nos quieren hacer una reforma fiscal para aumentar impuestos. ¿Por qué? Porque ya no les alcanza el dinero, ya no hay dinero para los programas sociales. No van a tener de dónde sacar dinero en los programas sociales en los próximos años. Necesitan una reforma fiscal que nos impongan a los mexicanos para sacar más dinero para los programas que ellos han venido impulsando y que son de un costo enorme. Sí, pero eso será después de las elecciones. Claro, por eso cuando anuncia el presidente que la pensión de adultos mayores va a aumentar y que va a bajar la edad de 68 a 65, cuando antes ya era de 65, lo aumentaron a 68. Sí. Y luego dijeron que iba a ser hasta julio, porque es el doble prácticamente lo que van a recibir. El problema que hay es que no existen recursos suficientes. Ellos dicen, por eso en julio, porque no la pueden dar antes. Y en julio vamos a ver si la cumplen. Yo tengo enormes dudas de que lo vayan a cumplir, porque no van a tener dinero para cumplir a los adultos mayores. Claro, ¿estamos perdiendo un sexenio? ¿Se está perdiendo un sexenio o más? Estamos perdiendo más de un sexenio. Cuando termine en 2024 este gobierno, vamos a ver, de acuerdo a lo que dicen organismos internacionales, como el Fondo Internacional y organismos como la OCDE, que están señalando que cuando termine el 2024 vamos a tener un crecimiento económico como el que teníamos en 2013. Va a haber 11 años de pérdida en el crecimiento económico del país. Ahora, si hay manifestaciones, si la gente en un momento dado sale a las calles, a mí me preocupa el tema de la politización de la milicia o la militarización de la policía, o ya el ejército está en las calles con la Guardia Nacional. La policía está totalmente desacreditada, desbilitada, no tiene capacitación. Sí, lo vemos en muchísimos. Y los índices de la delincuencia siguen creciendo. Sin duda. Esto se está repitiendo en muchos estados del país, en donde la militarización de las policías se va volviendo una realidad. Y a mí me asombra ver cómo a nuestro ejército le han dado tantas tareas. La tarea de construir un aeropuerto, la tarea de construir un tren, la tarea de construir carreteras, la tarea de distribuir libros de texto, la tarea de controlar los puertos y las aduanas, en fin, una variedad de tareas que al final, cuando salgan mal estas tareas, el responsable y el que saldrá raspado va a ser el ejército. Y el ejército es una institución que debemos de proteger. El ejército no fue hecho para ejercer funciones de seguridad pública. Y cuando lo metemos a la policía, estamos viendo las fallas. Por eso nace la Guardia Nacional, que básicamente es el agrupamiento de la Policía Militar y la Policía de la Marina. Es cómo se construye la Guardia Nacional. Pero darle tareas de seguridad pública al ejército no es lo más recomendable para un país. Lo que tenemos que hacer es seguir capacitando policías, seguir preparándolas, seguir evitando hechos como el de Tulum con la salvadoreña que pierde la vida y que estos hechos no sean por los que conozcan a México. Sí, definitivamente. Bueno, aquí en el caso de Tabasco, entre otras contradicciones, usted recordará cómo incluso en un libro López Obrador criticó el Fobaproa y a su artífice, Arturo Núñez. Sin embargo, después lo trajo y lo presentó como un gran estadista que iba a sacar a Tabasco de todos sus problemas. Y mire, los resultados, licenciado. Sí. ¿El tiempo le dio la razón a Roberto Madrazo cuando no le dio la candidatura a Arturo Núñez? ¿O su partido? Pues mira, es lamentable que el tiempo haya confirmado que Arturo Núñez no era una gente honesta. Es un gobierno de una profunda corrupción la que ejerció Arturo Núñez. Pero lo que me llama la atención es que no hay castigo. No hay corruptos en la cárcel. Se les señalan, pero no se les aplica la ley.
Sí, definitivamente. Y bueno, hoy vemos que por la alcaldía de Centro van el químico Granier, Manuel Andrade por el PRD. Y bueno, pues ahora la maestra Yolanda Osuna. Pero el caso de Granier y Manuel Andrade, no sé qué opinión le merece esto. Pues, mira, yo tengo respeto por todos los candidatos que están participando en todos los cargos de elección popular, particularmente el caso de Centro, como tú lo comentas, pues va a ser una contienda importante. Yo la veo reñida y creo que los electores tienen que ejercer muy bien su voto, analizar, pensar, reflexionar qué es lo que le conviene al municipio del Centro y qué es lo que le conviene al Estado de Tabasco. Lo que nos estamos jugando en realidad es algo mucho más grande que el propio municipio y el propio Estado. Nos estamos jugando el destino del país y nos estamos jugando de millones de generaciones. Usted hubiera hecho más. Usted hubiera hecho más si no hubiera tenido a López Obrador, aquí en el estado, pues con todas estas manifestaciones, con el PRD y todo esto, y a un presidente como Ernesto Zedillo en contra. Es posible que sí lo hubiéramos podido lograr. Nosotros teníamos un presupuesto muy chico. Empezamos con un poquito menos de 7,000 millones y terminamos con alrededor de 14,000 millones. Hoy los presupuestos en Tabasco rebasan los 52,000 millones, están cercanos a 60,000 millones, prácticamente con una población que no ha crecido gran cosa. Pero pues el hecho es que a uno le toca su tiempo. Yo traté de hacer las cosas lo mejor que pude en aquellos años, tratando de tener programas sociales con la participación de la comunidad. La manera en que nosotros logramos unificar al Estado después de una contienda tan reñida entre el PRD entonces y nosotros fue con la participación comunitaria. Llegamos a establecer los programas sociales con la participación de todos, independientemente de su simpatía y de su filiación política. El interés es que escogieran en las comunidades 5 programas y que de esos 5 programas la comunidad decidiera cuál era el más importante. No solo escogían los 5, sino escogían por dónde iban a empezarse a llevar los recursos para hacer los programas. Creo que hoy lo que falta mucho es esa participación comunitaria, porque un desarrollo es diferente cuando la comunidad participa que cuando la comunidad solo recibe dávidas y solo recibe dinero. Es distinto. Cuando se recibe dinero, el desarrollo que se puede construir no es sustentable, no es un desarrollo que dé progreso, es un desarrollo improductivo. Cuando la participación comunitaria se da, el desarrollo tiene consistencia, tiene fuerza y la obra permanece. Ya son 30 años casi, licenciado. Ya. Bueno, y todavía hay muchas obras que vienen del tiempo de su papá, del licenciado Carlos Madrazo, y otras, los puentes que nos conectan a esta isla que es Villahermosa, pues también de ese tiempo, ¿no? Y otras obras, y no hemos podido avanzar mucho. Quizá ha hecho falta un proyecto de continuidad, como lo que usted plantea en este libro. Licenciado, hoy los medios de comunicación parecen ser los principales enemigos del presidente López Obrador. Y particularmente ahora se ha hablado mucho de Latinus, que usted reconocía que sí, algunos de sus familiares pues tuvieron la idea y pues crearon este proyecto que ha sido fantástico, y ahora con la chispa de Broso y la chispa de bueno, el periodismo de fondo de Loret de Mola, que hoy por cierto lo sirvieron así como en una cena de caníbales ahí en la mañanera a Loret de Mola, por el tema de hace 15 años, no sé cuánto, ¿no? Del montaje aquel de Florence Cassés y de todo este tema de García Luna. Pues es la verdadera oposición, los medios críticos. Escuchaba que usted celebra que haya crítica, de hecho va a tener usted ya su espacio, ¿no? Que se va a llevar el nombre de este libro. Sí, en efecto, yo creo que hoy estamos en una auténtica competencia digital y muy cerca de que la inteligencia artificial comience a sustituir el trabajo de los humanos, pegándole la línea de flotación
a los países por la falta de empleo, porque va a ir desplazando a los humanos en el empleo. Yo sí creo en la tecnología, creo en la ciencia, y lo que veo es que el presidente no cree en las ciencias, no cree en las tecnologías, por eso le quitó los fondos a los investigadores, por eso le quitan los fondos a los productores de cine, o le quitan los fondos a las enfermedades catastróficas como el SIDA, el cáncer, o le quitan los fondos a quienes generan investigación científica. Y cuando estamos viendo de que la tecnología hoy en día es la manera de competir y de estar en el mundo, lo estamos viendo a través de este programa en el que me haces favor de invitarme. Sí. Hoy, efectivamente, observé la mañanera cómo critica a uno de los miembros de Latinos, a uno de los importantes miembros de esta organización. No participo directamente en Latinos, pero está Federico, mi hijo, y está mi yerno Alexis Mikin, en donde sí participan, y han tenido mucho éxito. Sí, la verdad, sí. Porque lo que han señalado no ha sido desmentido. Lo importante no es quién financia o quién participa, sino que lo que dice Latinos no ha sido desmentido. Son hechos concretos que no tienen ningún desmentido. Y esto me parece a mí importante. Por otro lado, tu pregunta respecto a los medios. Es notorio que el presidente no escucha una opinión que sea diferente a la suya, no la oye, no trata de rectificar si se cometió algún error. Está gobernando con prejuicios, un poco. Esto es lo que ve, que cuando alguien lo critica se convierte no en su adversario, sino en su enemigo. Y no se puede gobernar de esta manera con tanto odio, porque mientras tú odies, siempre habrá alguien a quien puedas odiar. Cuando tú estás gobernando un país con tanto odio, siempre vas a encontrar una persona a la que puedas odiar, y esto no le sirve al país, no es una buena estrategia. Bueno, ni gobernar ni vivir, ya lo dice la canción de Shakira, no se puede vivir con tanto veneno. Sí. ¿Hay resentimiento, hay odio en el corazón de López Obrador, licenciado? Bueno, sí, yo sí creo. Imagínate que no recibió a dos personas que participaban con él en su proyecto, como es Julián Levarón y Javier Sicilia. Y el poeta Sicilia, cuando dice por qué no lo reciben, es porque su forma de pensar es diferente a la que tiene la Cuarta Transformación. Y llegó a negarles una audiencia en aquel movimiento por la paz que habían hecho. Y eso te genera un contraste de cómo sí, sin embargo, escucha y defiende a Félix Salgado Macedonio, por ejemplo. Entonces, es un contrasentido que el presidente no reciba a los luchadores de la Marcha por la Paz, pero sí reciba y escuche a Salgado Macedonio cuando está acusado de violaciones, cuando no cumple con la ley. A mí me genera mucha incertidumbre ese tipo de actitudes, o como el desastre casi criminal, o yo le quitaría el caso, el desastre criminal que hace Hugo López-Gatell de la pandemia, y cómo el presidente no lo critica, no lo sustituye, no lo quita. De acuerdo a los expertos y a las organizaciones internacionales, México se acerca o rebasa los 500,000 muertos en esta pandemia. Sí. Y Hugo López-Gatell lo ves paseándose en las playas de Oaxaca sin cubrebocas, lo ves caminando con el contagio del COVID en colonias de la Ciudad de México de manera sumamente irresponsable. Habla de números todas las noches, pero no se da cuenta que cada número que él dice es una familia la que está sufriendo por la pérdida de un miembro, de un amigo, de alguien conocido. Sí. Y sin embargo el presidente lo defiende. Eso a mí me genera mucha duda, mucha incertidumbre. O el tema de la corrupción, como tú señalabas, Juan. Él hace incluso un libro que se llama Hacia una economía moral, y emite una cartilla moral para combatir la corrupción, pero sin embargo sale Pío, sale Felipa Obrador, su prima, salen muchos hechos de corrupción
en los que el presidente no actúa, en los que el presidente los deja correr. Entonces, me parece a mí que es un contrasentido lo del presidente, o que el presidente criticaba la opulencia de los políticos que andaban con relojes, pero el presidente vive en un palacio virreinal. Entonces esto, cuando lo vemos en esos pasillos del palacio, me genera una gran contradicción la imagen del presidente. Esto como ya no es una dictadura perfecta, es como una república imperial ¿cómo le podríamos llamar? Independientemente de que, pues yo he escuchado que usted sí dice, sí nos estamos pareciendo un poco, vamos rumbo a Venezuela. Yo no sé si hay una tendencia por el hartazgo al neoliberalismo, hacia el comunismo otra vez en pleno siglo XXI, o si y que López Obrador está convencido de ello, o vamos a hacer una especie de Venezuela con todo lo que esto implica, como habían advertido décadas antes algunos que habían considerado a Andrés Manuel un peligro para México, y si esto es factible, y si usted ve que además está la tentación de que pudiera intentar reelegirse para una vez que tenga el control de la Cámara, si es que lo logra en el 2000, en esta elección del 6 de junio, licenciado. Yo veo que el presidente se traiciona a sí mismo, porque el presidente fue un gran opositor. El presidente durante 3 ocasiones intentó como candidato convertirse en presidente, pero si uno revisa lo que el presidente decía con lo que hoy hace el presidente y lo que decía como candidato, las contradicciones son enormes. Yo recuerdo cuando él decía que al ejército lo iba a volver a poner cuarteles. Y sin embargo vemos que el ejército, como comentábamos hace un momento en la plática, sí, está ocupado de muchísimas cosas, sí, a los que el presidente les ha dado. Por eso yo señalaba, tiene legitimidad electoral, no tiene legitimidad de gobierno, no tiene legitimidad de resultados, porque no lo han hecho bien. ¿Qué es lo que está pasando con esta traición a sí mismo? También está traicionando la Constitución. Él juró cumplir con la Constitución y sin embargo se autoengaña el presidente en las mañaneras. El presidente todas las mañanas estamos viendo que va instruyendo a sus colaboradores que hagan tal o cual cosa sobre lo que él piensa que es la verdad o su verdad, pero esa verdad no existe, nada más está en el discurso, no existe muchas veces más allá del discurso. Sin embargo, él instruye que se haga, y una verdad así ficticia, no real, puede incluso tener seguidores. Y esto es lo peligroso para nuestro país, que muchas cosas no son reales, no son... cree en ellas, no es capaz de observar cómo muchos medios necesarios para el combate al COVID, y cuando Hugo López-Gatell le dice que todo está bien, o cómo muchas familias han perdido a sus seres queridos por no tener la asistencia rápida para evitar el contagio del COVID, y el presidente piensa que todo marcha bien. Esta frase de que él tiene otros datos, ¿no? Sí. Cuando algo no le gusta, dice, no, yo tengo otros datos. Y cuando Hugo López-Gatell lo engaña, le miente, y el presidente recibe críticas de la pandemia, del mal manejo de la pandemia de Hugo López-Gatell, y él dice, no, yo tengo otros datos. Esas cosas a mí me preocupan mucho. Definitivamente, licenciado, le agradezco muchísimo. ¿Cuándo viene a Tabasco? Espero ir pronto, Juan. Yo sería el más feliz de poder vivir en mi estado. Espero ir pronto. Tengo invitaciones para estar por allá. Y se suma la invitación de que nos pueda visitar cuando venga aquí en el estudio. Será un gusto, Juan, y solo para no dejar en el aire tu pregunta de la reelección. Sí. Yo creo que va a intentar reelegir. Si ellos ganan el 2021 con la mayoría que le permite intentar la reelección, yo estoy convencido que va a intentar hacerlo. Sí, una consulta popular, que el pueblo diga, ¿no? Lo que el pueblo diga. Que el pueblo sabio, el pueblo sabio, el pueblo bueno. Le agradezco mucho, licenciado Roberto Madrazo, muy amable. Y pues, muchas gracias, Juan. ¿Nos quedó algo de leer en el libro o ya no nos quedó nada?
Pues quedan muchas cosas. Yo los invito a que visiten nuestra página, a todos Sí. los que nos hacen favor de oírnos, que visiten México, lahistoriainterminable.com, todo en minúsculas, que nos visiten en Twitter, que nos visiten en Instagram, en Facebook, para conocer el libro, para conocer lo que se señala en las entrevistas que ha habido, y que lo busquen en las librerías. Está en Sanborn, está en Gandhi y está en otras varias librerías. Los invito a que lo lean, que discutan, que no crean todo lo que yo digo, que lo analicen, que lo cuestionen, que lo debatan. Esa es la democracia. Porque además el libro viene con autocrítica, ¿verdad? Tiene mucha autocrítica, efectivamente. Autocrítica hacia mi persona, autocrítica a mis propios errores, autocrítica al PRI, autocrítica del PAN, de todo lo que debemos de hablar con mucha claridad y no engañar a quienes me hagan favor de leer este libro. Le agradezco muchísimo y le mandamos un abrazo a la distancia. A la distancia, Juan. Triple abrazo. Triple abrazo. Hasta luego, hasta pronto. Gracias, adiós. Gracias.